Teníamos mucha incertidumbre por el hecho de que al principio nadie creía que iba a llegar hasta aquí la pandemia. Yo regresaba a mi casa de trabajar. Comenzaban quizás a escucharse algunos casos en Asia y así, pero no era aún nada muy conocido. Marzo del año 2020, momento exacto en que la vida salvadoreña dio un giro totalmente inesperado. En medio del pánico de la pandemia, colegios, universidades, centros recreativos, clínicas y negocios en general tuvieron que suspender sus labores. Recuerdo todavía que en las mañanas le decía a algunos estudiantes que no se preocuparan, que eso iba a quedar allá en China o algo por el estilo y que no íbamos a tener consecuencias nosotros, o al menos no tan rápidas. Entonces despedimos a los estudiantes diciéndoles solamente que íbamos a irnos a casa por unos 3 días nomás, pero al llegar a la casa sí recuerdo que estaba la cadena nacional donde el presidente decía que íbamos a estar 15 días. Aún así los docentes teníamos que seguir yendo al colegio a preparar el material para los estudiantes y pues creo que seguimos con mucha incertidumbre respecto a qué iba a pasar, respecto a cómo íbamos a dar las clases, cómo íbamos a enfrentar la prueba Avanzo. Muchas cosas que nos dejaron en incertidumbre durante el tiempo de la pandemia, sobre todo cuando se avisó. Los días pasaban y el pueblo salvadoreño necesitaba soluciones. Tener sus fuentes de ingresos paralizados no era una opción. Ya llegando ahí por enero comenzó a darse la situación de que las reservas tuvieron que comenzar a ser canceladas porque aeropuertos comenzaron a cerrar y debido a que lo que hacíamos era reservas de hoteles, pues ya no dejaban que las personas extranjeras entraran, ya los hoteles comenzaron a ir cerrando, tenían pues ya por orden de sus gobiernos cerrar las puertas y eso pues fuimos viendo cómo iba moviéndose en cada país. Nosotros por la naturaleza de la cuenta en la que estábamos teníamos que estar como bien pendientes de cómo todo esto iba progresando, qué tanto se venía acercando y todo. Algunos estudiantes dejaron de pagar, ¿verdad? Por la misma situación, que no recibían los ingresos los papás y todo. El colegio creo que tuvo una muy buena administración porque de hecho nos estuvo pagando hasta 5 días antes el salario completo. Nunca nos retuvieron ni el 5%, nada, o sea, todo lo fueron pagando días antes. Para la institución como tal no representó problema el hecho de que los estudiantes se retrasaran los pagos porque como en cierta medida es una especie de ayuda que recibe el liceo. Entonces hubo muchos donadores de Estados Unidos que enviaron buena cantidad de dinero para poder sufragar eso, el atraso que tuvieron muchos estudiantes. En el caso de algunos estudiantes, incluso tenían problemas hasta para pagar el internet. El pueblo salvadoreño veía desde la ventana de sus casas cómo la economía del país se venía para abajo. En ese tiempo empezaron a haber ya problemas económicos a nivel global. Todas las empresas salieron afectadas y la empresa donde yo trabajaba pues empezó a tener problemas de liquidez. Ya no podía pues pagar la nómina de todos los empleados. Éramos 23 empleados, de los cuales pues empezaron a liquidar varios. Incluso los que estábamos en home office, a mí me liquidaron. En ese lapso de tiempo me liquidaron porque ya la empresa ya no tenía solvencia económica. Las empresas a las que se les daba servicio ya no estaban trabajando tampoco. Así que a causa del problema global económico, tuvieron que liquidar a la gran mayoría de empleados, incluyéndome a mí. Mucha gente tuvo que reestructurar sus vidas. Algunos rubros tuvieron planes guiados por agentes externos. Fue entonces que el home office empezó a tener mayor presencia. De acuerdo a la revista Forbes, Adobe Forrester llevó a cabo un estudio en el que se demostró que un 67% de la fuerza laboral en el mundo convirtió al home office en su modalidad de trabajo principal. Quizás para comenzar decir que el MINED solo daba directrices generales, que no podemos detenernos de dar clases o de impartir conocimientos o de mandar guías pedagógicas,
que el aprendizaje no podía detenerse. El Ministerio de Educación, si bien es cierto, puso a disposición la franja educativa en Canal 10, las guías pedagógicas que la subió a la página web. A nivel de institución las sentimos muy escuetas, muy superficiales. Debido a que no todos contaban con las mismas facilidades para poder trabajar desde casa y tal vez en sus casas no estaban en las condiciones adecuadas para poder hacerlo, la empresa tuvo que primero crear el plan para poder saber a quiénes se les iba a dar prioridad para enviarles su computadora más pronto o quiénes definitivamente iban a tener que esperar un poco y en el momento adecuado volver a trabajar desde la oficina o quienes se podían quedar trabajando desde casa. De manera que la primera parte fue que cuando ya se vio que la situación del COVID estaba afectando demasiado en América del Sur, Estados Unidos, ellos enviaron una encuesta a todos los empleados de cualquier departamento para que pudiéramos llenar qué capacidad de internet teníamos, de qué compañía era, si contábamos con un espacio para poder trabajar, con cuántas personas vivíamos en casa, porque también de eso dependía. Si habían niños, pues iba a haber ruido de fondo, por ejemplo, etcétera. Entonces, esa fue la primera parte del plan. Y tuvimos que adaptarnos al home office. A nosotros los diseñadores se nos hizo fácil, éramos 3 diseñadores y nos adaptamos fácilmente al home office porque era de estar en la computadora y pues estar enviando archivos y interactuando por medio de correo electrónico, por medio de redes sociales. No había mayor problema. Sin embargo, hubieron varios compañeros que no se pudieron adaptar porque no tenían los medios, no tenían internet o no tenían una computadora que fuera lo suficientemente adecuada para el trabajo. Según el Ministerio de Trabajo y Prevención Social de El Salvador, en la región del Triángulo Norte de Centroamérica, solo un pequeño porcentaje de entre el 7 y el 8% de los trabajadores pueden realizar sus trabajos desde casa. Hay un gran debate en la sociedad sobre si todo regresará a la normalidad o los cambios se convertirán en nuestra nueva realidad. Por eso salimos a las calles y le preguntamos a los salvadoreños. El home office se va a quedar. Tal vez no para todos porque hay rubros que sí exigen más presencia de las personas. Incluso en mi rubro hay personas que tienen que salir a tomar fotografías, hacer entrevistas, etc. Pero sí se va a quedar para muchas personas, para las personas que solo son editoras, las personas que solo trabajan para empresas extranjeras, más que todo, se van a quedar home office definitivamente porque ha resultado ser muy viable tanto para las empresas como para los empleados. Yo creería que es algo que se va a quedar, la verdad. Ya en este momento, pues hay algunos call centers que tal vez las cuentas están volviendo a trabajar desde oficina, pero de igual manera hay otras que se han preferido quedar desde casa. A nivel de educación, no creo que se quede, pero en otras áreas creo que sí ha venido para quedarse el home office. Los estudiantes, cuando hablamos con ellos en la actualidad, el 100% de los estudiantes dice, prefiero estar en el colegio. La interacción con los compañeros, con el docente, el ver de cerca lo que está haciendo el docente, el hecho de que puedo levantar mi mano en cualquier momento y opinar o preguntar, no es lo mismo que hacerlo desde la virtualidad. Entonces, a nivel de educación, creo que el home office no vino para quedarse. Oficina en casa, teletrabajo o home office, como tú prefieras llamarlo. Es una modalidad que nos permite tener una larga lista de ventajas, así como desventajas. Mientras organizar nuestro día es mucho más fácil, desatender algunas tareas propias del hogar es un poco más difícil. Podemos ahorrar un poco en transporte, pero ¿qué tal los recibos? ¿Será que aumentan? Ahora es tu momento de decidir. ¿Te quedarías en casa o regresarías a tu lugar habitual de trabajo?